ejercicio. El primer ejercicio dice lo siguiente. Escribir las estructuras del Lewis de los siguientes compuestos y da una serie de compuestos químicos, para lo cual vamos a hacer el A, que es el dióxido de carbono, y vamos a hacer el C, que es el dióxido de azufre. Bueno, como dijimos, para hacer la estructura de Lewis tenemos que tener en cuenta los electrones de cada átomo que presenta la última capa, en el último nivel de energía. Este es el dióxido de carbono, para lo cual vamos a ir al carbono para saber cuántos electrones tiene la última capa. Ustedes se van a fijar en la tabla periódica, van a ir al último nivel de energía y van a contar cuántos electrones tiene la última capa. Si ustedes se fijan, el carbono tiene 4 electrones, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a dibujar 1, 2, 3, 4. Ahí son los electrones del carbono que yo dibujé. Este átomo de carbono, como ustedes ven acá, tiene que unir 2 átomos de oxígeno. Y a su vez tiene que compartir 4 electrones para llegar a la regla del octeto, para que la suma de todos los electrones que presente ese átomo alrededor sean 8. Lo voy a correr un poquito para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Tengo el carbono con 4 electrones. Entonces voy a unir un oxígeno de este lado y otro oxígeno de este lado. ¿Cuántos electrones tiene el oxígeno en la última capa? 6. ¿Cuánto necesita ganar para llegar a 8? 2. Por lo tanto, va a compartir 2 electrones con el carbono, el resto lo ubico del otro lado, 2, 4, 6, comparte estos 2 y digo 2, 4, 6. Vamos a contar entonces ahora los electrones. Para el carbono, contamos. Tengo 4 electrones de este lado y 4 electrones de este lado. Ahí se unió con un átomo de oxígeno y acá se unió con el otro átomo de oxígeno. Contamos los electrones para el oxígeno. 2, 4 y 4, 8. Contamos para el otro átomo de oxígeno. 2, 4 y 4, 8. Todos los elementos químicos tienen 8 electrones en su última capa. O sea que esta va a ser la fórmula electrónica y la estructura de Lewis del dióxido de carbono. Si yo quiero representar la fórmula estructural, ¿cómo la voy a representar? Oxígeno, doble enlace, carbono, doble enlace, oxígeno. Ahí presento la fórmula molecular, la fórmula electrónica y la fórmula estructural. Vamos al otro compuesto. Azufre, oxígeno 2. Vuelven a fijarse en la tabla periódica, van al elemento del azufre. El azufre, ¿cuántos electrones tiene en la última capa? Ven que tiene 6 electrones. Por lo tanto, acuérdense, esto hasta ahora lo que estamos viendo son moléculas que tienen carga neta igual a 0. Por lo tanto, los electrones tienen que ir de a pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí dibujé los electrones que tiene el azufre en su última capa. Todos de a pares. Al igual que el carbono, este azufre tiene que unir 2 átomos de oxígeno. Los uno acá y los uno acá. ¿Cuántos electrones necesita el azufre para llegar a 8? Necesita solamente 2, ¿sí? Para lo cual vamos a unirlo con un solo átomo de oxígeno y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí, este átomo de oxígeno ya tiene 8 electrones, 2, 4 y 4, 8. El azufre tiene 2, 4 y 4, 8. Para lo cual,
El oxígeno ya cumple con la regla del octeto, el azufre ya cumple con la regla del octeto. Vamos a hacerlo un poquito más cerquita a ¿sí? Para que ustedes vean. El azufre va a compartir con el oxígeno. ¿Por qué? Porque tiene que compartir 2 electrones para que el otro átomo de oxígeno llegue a 8. Pero si yo, fíjense ustedes, si yo coloco acá los electrones de este oxígeno, ¿qué va a pasar con el azufre? Voy a tener 10 electrones. Va a pasar la regla del octeto y no es lo correcto. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo? Fíjense y ya se los explico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El oxígeno tiene los 6 electrones de su última capa. ¿Cómo se va a unir al azufre? Con un enlace dativo. ¿Qué significa esto? De estos 2 elementos químicos, el oxígeno es el elemento más electronegativo. Entonces tenemos que tener en cuenta el concepto de electronegatividad. ¿Qué decía la electronegatividad? Que era la capacidad que tiene un átomo de atraer el par de electrones. Entonces, este átomo va a tratar de traer ese par de electrones del azufre para cumplir esa regla del octeto. El azufre se los comparte, pero siempre va a mantener unido también acá para que se pueda formar la molécula. O sea, la densidad electrónica se va a ir un poquito más para el oxígeno, pero siempre va a estar el azufre unido a este oxígeno. Por lo tanto, yo voy a tener acá, si yo represento la fórmula estructural, voy a tener oxígeno, azufre, oxígeno. 2 uniones covalentes doble y una unión covalente dativa. Siempre se simboliza la flecha para el elemento más electronegativo. Es le comparte, le da, entre comillas, al oxígeno ese par de electrones para que el oxígeno pueda cumplir el octeto y todos estén con 8 electrones. Entonces contamos, volvemos a recordar, 2, 4, 6, 8, porque le comparte a 2, 4 y 4, 8, 2, 4 y 4, 8. Para lo cual, todos estos cumplieron con la regla del octeto.